agenda no solo se alimenta hoy, la agenda pública, de la propuesta constitucional, sin duda, es la más grande, la más potente, la más duradera, la más estructural. ¿Qué duda cabe? Pero se están conversando, discutiendo muchos otros temas. Y uno de ellos, no será para 40 años, pero por Dios que es importante, ¿no? Tiene que ver la reforma tributaria. El aporte que hacen las personas al financiamiento del país en sí. De eso vive el fisco, de eso vive el Estado, de lo que le cobra de impuestos a sus ciudadanos. Y el gobierno tiene o presenta o anuncia la presentación de una batería de reformas para tratar de recaudar un 4,1% del PIB para ser parte del programa de gobierno que se comprometió y que la gente lo votó para que llegara al poder. Para discutir parte, o al menos ir empezando a vislumbrar este camino de la reforma tributaria, hemos invitado a Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de San Sebastián y ex subsecretario de Hacienda. Alejandro, buenas noches y gracias por venir. Buenas noches, Matías, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo ves tú, así de lo general a lo particular, el momento y los temas que se han delineado como los fundamentales de esta reforma tributaria? Sí, primero en términos generales, Matías, yo creo que una democracia madura como la nuestra y que está hoy día discutiendo cuestiones tan importantes como la nueva Constitución, es bueno discutir todos los temas. Acá no hay temas que estén vedados. Si tú recuerdas 20 años atrás, cuando se hablaba de reforma tributaria, era como que se iba a caer el cielo, ¿no? Bueno, hoy día es distinto. Estamos mucho más maduros para poner la pelota contra el piso y discutir en profundidad. Ahora bien, lo que hay que preguntarse son dos cosas. Uno, si es el momento apropiado y dos, ¿para qué? Respecto del momento, Matías, de más está decir esto porque lo ven las familias en sus casas, ¿no? Inflación de 11,5%, la canasta básica subió 17,3%, Matías. ¿Qué significa eso? Un estudio que hicimos, por ejemplo, en la Universidad de San Sebastián, muestra que hoy día tomar desayuno en Arica o en Puerto Montt es un 20% más caro que hace 12 meses atrás. Por el otro lado, dólar disparado, rozó los 940 pesos la semana pasada, 930, y además tenemos una perspectiva de crecimiento a la baja. Entonces, esa combinación de poco crecimiento, máximo 2% este año, 1% el próximo, alta inflación, perspectiva de recesión, esto es una tormenta perfecta o un cóctel muy peligroso. Pero dame un segundo, Alejandro, porque este discurso, yo que soy más viejo que tú, lo he escuchado muchas veces, no es el tiempo, porque cuando los vientos corren para el otro lado y uno dice, vamos con 6% crecimiento, la inflación en 3% controladita, espectacular, todos los indicadores van viento en popa. ¿Para qué? ¿Para qué nos confundimos? ¿Para qué cambiamos la receta si nos está funcionando? Ahora nos va mal y decimos, no es el momento, porque nos va a ir más mal. Eso hace que quizás la ciudadanía diga, bueno, los dirigentes, las clases políticas, no se juega por un cambio real. ¿Cuándo va a ser los cambios estructurales y reales en estas materias? Bueno, hay que seguir haciendo cambios, por cierto. Yo te decía que una de las preguntas era, bueno, ¿para qué? Por ejemplo, Matías, hemos discutido la PGU. Hoy día tenemos una PGU que llega a 2 millones de adultos mayores, 193.000 pesos mensuales, que es un gasto permanente. El presidente Boric ha señalado, mire, queremos subir la PGU. Yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en hacer 180 a 250 aproximadamente. De 193.000 que es hoy día a 250. Subir eso significa 1.500 millones de dólares más anuales en forma permanente y subiendo por la pirámide demográfica. Pues bien, todos vamos a estar de acuerdo en tener más ingresos permanentes para eso. Por eso es súper importante en esto discutir para qué queremos. Y esa es una muy buena señal. Pero también tenemos que mirar la historia, Matías, y ver si es que vamos a recaudar lo que decimos que vamos a recaudar y el impacto en la inversión y el crecimiento. Fíjate que la última reforma importante que conocemos es de la expresidenta Bachelet, ¿no? Y prospectivamente decían, mire, vamos a recaudar 3 puntos del PIB, que era súper importante. Pues bien, como la economía funciona en torno a incentivos, ¿qué terminó pasando, Matías? Que sin estallido social, sin pandemia, en una economía normal, terminamos recaudando la mitad de lo que esperábamos. Por lo tanto, en el diseño tenemos que ser súper cuidadosos. Ya, pero el diseño estuvo mal. ¿El diseño ahora está mejor? ¿Lo que has visto? Podría estar. Mira, yo creo que esta reforma tiene luces y sombras. ¿Qué es lo que conocemos hoy día? Porque conocemos los titulares, una presentación, tenemos que ver el detalle cuando entre el proyecto. Cuestiones que son interesantes, por ejemplo, ¿no? Baja el impuesto corporativo de 27% a 25% y siempre y cuando las empresas puedan invertir en mayor productividad. Hoy día tenemos una crisis de productividad, parece una señal interesante que hay que observar con más detalle. Segundo elemento, no se tocaría el sistema ProPyme, lo que también es una buena señal. Pero ojo ahí, Matías, porque fruto de la reactivación económica en el contexto de la pandemia, se bajó la tasa
impositiva para las pymes. Y eso dura hasta diciembre de este año. ¿Qué significa eso? Que las pymes hoy día pagan 10% y en la reforma se nos habla de mantener el 25%. Entonces, ojo allí, porque tendríamos que pensar seguramente para las pymes un esfuerzo adicional pensando en toda la carga que significa para ellos. Y también, Matías, es importante ver las políticas públicas en su conjunto, porque por un lado, si queremos generar incentivos a la productividad, la pregunta es cómo las otras políticas públicas apuntalan eso. Por ejemplo, ¿qué pasa con el proyecto de 40 horas? Es completamente inconsistente, Matías, avanzar en generar incentivos tributarios para la productividad en las empresas si al mismo tiempo vamos a legislar reduciendo la jornada laboral, porque eso definitivamente va a impactar en forma negativa la productividad. Por lo tanto, tenemos que ver el ecosistema en su conjunto. Una de las patas cojas de esta economía hace un tiempo es la inversión. Sin inversión es difícil que se generen nuevos puestos de trabajo y que la máquina funcione más rápido, de manera más eficiente. A tu juicio, el paquete que se anuncia, porque no se presenta todo, ¿es pro inversión o tienes dudas ahí? No es suficiente hoy día lo que conocemos y a mi juicio no es pro inversión ni pro crecimiento. Hoy día, Matías, la perspectiva es que la inversión se va a encontrar un 4,8% este año, cerca de un 2% el próximo año, y menos inversión, más allá de los grandes números, significa al final del día menos pega o pega de menor calidad. Por lo tanto, la pregunta es cómo nosotros impulsamos medidas realmente que vayan a generar más inversión y más crecimiento. Y esto no es cliché, Matías, es parte de lo que dice la realidad. Si es que nosotros vamos a generar más impuestos, es decir, vamos a recaudar más, la pregunta es cómo eso impacta en la inversión. Y hoy día lo que nosotros tenemos es un componente de incertidumbre muy alto. Recordemos el precio del dólar, estamos en torno a los 930, estimaciones más, estimaciones menos con el precio del cobre que tenemos hoy día, debiéramos tener un dólar en torno al 700. Bueno, buena parte de la diferencia de esos 230 pesos es pura incertidumbre política, fruto de lo que está pasando en la convención, pero también seguramente de lo que puede ocurrir en el contexto de una discusión tributaria, que ojo, Matías, no es una reforma trivial, 4 puntos del PIB es mucho, es de una enorme envergadura y significa en simple, cuando nosotros hoy día tenemos que 20 puntos del PIB son impuestos, significa subir un 20% de la carga tributaria en nuestro país. Algunas de las medidas que se han anunciado, que han sido más orejas, esto de los arriendos, ¿no es cierto?, porque son más innovadoras, ¿no? El ministro de Economía, Nicolás Grau, ayer aseguraba que, por ejemplo, el precio de los arriendos no va a subir con este beneficio de poder deducir de la base imponible hasta 450.000 pesos. Según tu experiencia, ¿qué va a pasar con la realidad del chileno o chilena medio que arrienda una casa o que es arrendador y que tiene su inversión de largo plazo ahí, sus ahorros? ¿Qué va a pasar con el precio de los arriendos, por ejemplo? Sí, yo creo que en términos generales aquí hay dos malas noticias para la clase media, ¿no? Uno tiene que ver con la eliminación de la exención de los créditos hipotecarios y por el otro lado empezar a tributar por los arriendos, ¿no? Porque precisamente yo voy a poder descontar el arriendo. Por el DFL2. Exactamente, pero con un techo de 450.000 pesos, pero todo lo que esté por sobre ese arriendo voy a tener que empezar a pagar. Y ahí se va a empezar a cruzar con el global complementario, cuál es el tramo en el que yo me encuentro. Entonces, reducir la exención para, en el caso de los DFL2, solo la primera vivienda en condiciones que hoy día está, incluso para la segunda vivienda, es una mala noticia para la clase media. ¿Y por qué, Matías? Porque muchas personas tienen, por ejemplo, un segundo departamento más pequeñito que lo compraron precisamente para, por ejemplo, poder compensar la pensión viviendo de esa renta o complementando sus ingresos con esa renta. Entonces, esto es algo que hay que observar con mucho cuidado y ver cómo viene en la redacción del proyecto. Pero en principio, a mí me parece una mala noticia para la clase media. ¿Qué otros efectos buenos o malos, a tu juicio, hay para la clase media? Porque, por ejemplo, en el aumento de los impuestos de las personas, ¿se toca a la clase media? En Chile hay cerca de 10 millones de personas que pueden tributar, ¿no? Eso en simple, 10,8 millones. Pues bien, hay 7,5 millones que están exentas, es decir, que no pagan ningún impuesto. Entonces, el 75% de las personas... Exactamente, 2,5 millones. Que empiezan a pagar exactamente desde los... Desde 770.000 pesos aproximadamente, ¿bien? Y la reforma lo que hace es empezar a tocar del quinto tramo hacia adelante, que es desde 4.077.000 pesos aproximadamente. Ese grupo es cerca de 300.000 personas, ¿bien? Las que van a empezar a pagar más, y se sube la tasa a la media de la OCDE, que en el techo en torno está en 43%. Exactamente. Ahora, ¿cuál es el problema en términos generales? Tiene que ver con las discusiones incómodas que tenemos que tener, Matías, y pensando en la recaudación. Si uno se compara con la OCDE, bueno, tenemos que compararnos en todos los escenarios, lo bueno y lo malo. Y la verdad es que en los países de la OCDE la base de tributación es mucho más amplia.
Es decir, la pagan. clase media, los sectores más vulnerables pagan, aunque sea poquito, pero pagan. La clase media paga un poco más. ¿Y tú te refieres a qué? Porque hoy día las personas pagan a partir de 730, ¿no? De 770.000 pesos. 770, debajo están exentos de pagar impuestos. De 770 hacia arriba pagan. Exacto. Pero esta reforma en particular toca no de los de 700, sino que de los de 4.100.000. Exactamente, que son cerca de 300.000 personas de las 2,5 millones. Esos que quedan ahí en medio, ¿tú te refieres a aumentar la base imponible? ¿Que estos que están aquí paguen un poco más o incluso que paguen, aunque sea un mínimo, desde un poco más abajo de los 700 que hoy día están exentos? Sí, yo no digo, ¿a qué te refieres? Sí, yo no digo, Matías, que en esta reforma tengamos que avanzar en eso. Pero lo que sí digo es que si nosotros queremos avanzar en un sistema más justo y que permita recaudar lo que queremos, vamos a tener que mirar ese componente, que es una verdad incómoda, pero es lo que realmente ocurre. Y esa discusión, por cierto, que es políticamente incorrecta, que es completamente impopular y que no sería razonable en un contexto actual, que tenemos alta inflación y salarios que bajan. Pero sí es algo que hay que mirar en general, Matías, porque en todos los otros elementos, cuando nosotros nos comparamos, por ejemplo, en los impuestos a las empresas, nosotros tenemos una tasa del 27%, el promedio de la OCDE es 23%, y recaudamos como porcentaje del PIB más de lo que recauda la OCDE. O, por ejemplo, déjame darte otro elemento, el impuesto al patrimonio, que no hemos hablado Vamos a hasta el hablar momento. de eso. Pero el impuesto al patrimonio, que básicamente grava en tramos entre 5 millones y 15 millones de dólares, un 1%, sobre 15 millones un 1,8%, y además el impuesto a las ganancias del capital, que es un 22%. Pues bien, tú sabes que el año 1990, Matías, en la OCDE había 12 países que tenían impuesto al patrimonio. ¿Sabes cuántos hay hoy día? 3. ¿España? Entre ellos Noruega, España y Suiza. Algo ha ocurrido también con los países de la OCDE, que este impuesto ha recaudado muy poquito y por otro lado es muy difícil de fiscalizar y se genera mucha elusión. Lo que puede pasar es que haya mucha expectativa de recaudación que no se cumpla. ¿A tu juicio hay más que eso? ¿Puede dañar en algo? De todas maneras. De hecho, ¿por qué? Cuando uno mira este segmento, finalmente es en buena medida el segmento que hace acelerar la inversión y la generación de empleo en nuestro país. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso con cómo, dado que los capitales son móviles, ¿no? Y si yo encuentro condiciones más favorables de inversión fuera de las fronteras de Chile, entonces puedo mover mi capital. Es en qué medida nosotros podríamos generar, con impuestos de este tipo, un movimiento de este capital y con eso afectar la inversión. Entonces, hay que ser cuidadoso. Estas son discusiones que son súper impopulares, Matías, porque estamos hablando de aquellas personas que tienen más recursos en nuestro país, pero por otro lado estamos hablando de la inversión y de la generación de empleo. Y finalmente, una cosa es cómo yo gravo directamente a la clase media, por ejemplo, a partir del impuesto al arriendo o de la eliminación de la exención de los créditos hipotecarios, pero otra cosa es cómo la afecto indirectamente. Y si nosotros, a puertas de un frenazo económico, con una recesión técnica, vamos a tener 2 trimestres sin crecimiento, recesiones en Estados Unidos, dólar disparado, costos de las importaciones que han hecho, por ejemplo, que el litro de aceite vegetal suba 67%,